Así que voy a hacer un repaso breve de lo que estudiamos anoche. ¿Qué profecía estudiamos anoche para los que estuvieron? La profecía de Daniel, el capítulo 7. Vamos a repasar los eventos importantes de Daniel 7. En primer lugar tenemos un león. ¿Qué representa el león? Babilonia. Es decir, la cadena profética comienza con el reino que existe en los días de Daniel. Comienza con Babilonia. Luego entonces tenemos un oso. ¿Qué representa el oso? Los medos y los persas que conquistan a Babilonia. Luego tenemos un leopardo. ¿Qué representa el leopardo? Grecia, que conquista al reino de los medos y los persas. Luego tenemos una cuarta bestia espantosa y terrible, que tiene dientes de hierro, que lo conecta con Daniel 2, a donde tenemos las piernas de hierro. Y dice que esta bestia desmenuza, destroza, pisotea todo lo que consigue por el camino. Y esta cuarta bestia tiene 3 etapas consecutivas de dominio. ¿Cuáles son esas 3 etapas de dominio que tiene esta cuarta bestia? En primer lugar, la cuarta bestia gobernando por un periodo sin cuernos. Eso lo estudiamos anoche. La mayoría del tiempo de este cuarto reino, el reino existe sin cuernos. Pero luego, hacia el final de su periodo de dominio, en la cabeza de esta cuarta bestia le salen ¿qué? Le salen 10 cuernos. Y luego cuando los 10 cuernos están completos, en medio de los 10 sale un cuerno pequeño, un cuerno pequeño. Ahora, nosotros estudiamos anoche qué representa todo esto. La cuarta bestia representa el imperio romano, sin cuernos. El imperio romano fue un imperio no dividido durante la mayor parte de su existencia. El imperio romano desde el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo fue un solo reino unido. Pero en el 476 el imperio romano se había dividido en 10 reinos como resultado de las invasiones de las tribus bárbaras en lo que hoy es Europa occidental. Y luego, cuando estaban esos reinos completos, se levantó el cuerno pequeño que anoche identificamos como Roma papal, el papado, no la Iglesia católica. Es un error decir que el cuerno pequeño representa la Iglesia católica, no, representa el papado. El papado es un sistema que une la Iglesia con el Estado. Eso es lo que significa la palabra papado, y eso lo vamos a ampliar más en nuestros estudios a través del día de hoy. Es decir, el cuerno pequeño gobierna 1260 años después que se levanta. Significa que el cuerno pequeño, el papado, gobernó desde el año 538 después de Cristo hasta el año 1798, cuando recibió una herida de muerte y quedó decomisada esta bestia. El papado quedó decomisado por un periodo de tiempo. Es decir, Daniel 7 nos ha llevado en la cadena profética a través de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el imperio romano dividido y el dominio papal hasta 1798. Es lo que se conoce como el método histórico de estudiar las profecías. No tenemos que adivinar, porque sabemos a dónde comienza la profecía. La profecía comienza con Babilonia en los días de Daniel. Sabemos dónde termina finalmente la profecía, aunque no incluimos eso anoche. Termina cuando Cristo toma el reino en Daniel 7. Y entonces podemos seguir la trayectoria desde su comienzo. Todos los reinos que se levantan en secuencia, podemos seguir la trayectoria hasta que la profecía alcanza su clímax. Sabemos a dónde estamos en cada etapa de la historia o de la cadena profética. Es un método matemático, un método sistemático, un método contextual de estudiar las profecías. Ahora, esta mañana queremos estudiar
otra profecía paralela a la profecía de Daniel 7. Me refiero a Apocalipsis 13 y los versículos 1 al 10. Apocalipsis 13 y el versículo 1 al 10. Ahora vamos a leer los versículos 1 y 2 e inmediatamente vamos a ver la conexión con Daniel 7. Es decir, al leer estos dos versículos no nos va a caber duda alguna que hay una conexión entre Apocalipsis 13 y Daniel 7. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Dice aquí Juan: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Cuántas bestias se mencionan aquí en el versículo 2? 4. ¿Se dieron cuenta o no? ¿Hay un león, sí o no? Sí. ¿Hay un oso? ¿Cómo no? ¿Hay un leopardo? ¿Hay una bestia espantosa y terrible? ¿Qué se le llama? ¿El qué? El dragón. ¿Cuántos cuernos tenía este dragón de Apocalipsis 13? Hay que regresar al capítulo 12, a donde habla de un dragón que trata de matar a un bebé y dice que ese dragón tiene 10 cuernos. Es decir, este dragón tiene 10 cuernos como el dragón de Daniel el capítulo 7. Pero hay algo interesante en Apocalipsis 13:2, y es que mientras que en Daniel las bestias tienen cierto orden: león, oso, leopardo y dragón, en Apocalipsis el capítulo 13 las bestias se presentan en orden inverso: dragón, leopardo, oso y león. Y uno se pregunta, ¿por qué en Daniel empieza con el león y termina con el dragón, mientras que en Apocalipsis el capítulo 13 comienza con el dragón y termina con el león? La razón es muy sencilla. Daniel está viviendo en el periodo del león y está mirando hacia adelante, mientras que Juan está viviendo en el periodo del dragón, el imperio romano, y está mirando hacia atrás. Esto demuestra claramente la trayectoria profética. Ahora, hay un punto crucial que quiero recalcar, y es que la bestia de Apocalipsis 13 representa lo mismo que el cuerno pequeño. Esa es una premisa básica. El cuerno pequeño y la bestia representan el mismo poder. Y ustedes dirán, pastor, ¿cómo sabe usted que el cuerno pequeño y la bestia representan el mismo poder? Hay 3 razones por las cuales sabemos que el cuerno pequeño y la bestia representan el mismo poder histórico. La primera razón es que el cuerno pequeño y la bestia están en el mismo punto de la secuencia. En Daniel 7 tenemos león, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos, cuerno pequeño. Mientras que en Apocalipsis el capítulo 13 tenemos también león, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos, bestia. Es decir, la bestia se encuentra en la misma secuencia, en el mismo lugar en la secuencia que el cuerno pequeño. Así que como se encuentra en el mismo lugar en la secuencia o en la cadena profética, sabemos que el cuerno pequeño y la bestia representan el mismo poder. Es decir, en primer lugar sabemos que la bestia y el cuerno pequeño son el mismo poder porque están en el mismo lugar en la cadena profética. Hay una segunda razón. La segunda razón es que el cuerno pequeño y la bestia desempeñan las mismas actividades, tienen las mismas características. Ustedes recuerdan que el cuerno pequeño dice que persiguió a los santos del Altísimo. Dice también que el cuerno pequeño habló blasfemias contra el Altísimo y pensó que podía cambiar ¿qué? La ley de Dios.
Ahora en Apocalipsis 13, si van conmigo, Apocalipsis 13 y el versículo 7, fíjense lo que se dice de la bestia. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y ¿qué? Y vencerlos. ¿La bestia hizo lo mismo que el cuerno pequeño, sí o no? ¿Persiguieron ambos a los santos? Claro que sí. Ahora noten Apocalipsis 13 y el versículo 5, la primera parte. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. ¿La bestia hablaba blasfemias, sí o no? ¿El cuerno pequeño habló blasfemias? Claro que sí. Es decir, que el cuerno pequeño y la bestia desempeñan las mismas acciones. Ahora ustedes dicen, ¿dónde está en Apocalipsis 13 el cambio de la ley? Aparentemente no aparece en Apocalipsis 13, pero sí aparece. En Daniel 7 dice que el cuerno pequeño pensó que podía cambiar la ley. Y nosotros sabemos que ese cambio en la ley primordialmente fue el cambio del día de reposo del sábado al domingo. Ahora yo pregunto, en Apocalipsis 13, ¿qué va a imponer la bestia que se levanta de la tierra? Va a imponer la marca de la primera bestia. La marca de la bestia es el cambio que hizo la bestia ¿en qué? En la ley de Dios. Es decir, al final de la historia, los Estados Unidos, vamos a encontrar, va a imponer la marca, va a imponer el cambio en la ley que hizo el cuerno pequeño durante los 1260 años. En segundo lugar, la razón por la cual sabemos que el cuerno pequeño y la bestia representan el mismo poder es porque desempeñan las mismas acciones. La tercera razón por la cual sabemos que el cuerno pequeño y la bestia representan el mismo poder es que ambos gobiernan el mismo periodo de tiempo. Noten Apocalipsis 13 y la última parte del versículo 5. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar ¿cuánto tiempo? 42 meses. Inmediatamente alguien dice, ese no es el mismo periodo de tiempo, porque el cuerno pequeño gobernó por tiempos, la mitad de un tiempo. Aquí dice que la bestia gobernó por 42 meses. No es lo mismo. Claro que es lo mismo. Se expresa en forma distinta. Anoche vimos que tiempos, la mitad de un tiempo son ¿cuántos años? 3 años y medio. ¿Cuántos días tiene el año bíblico? 360. ¿Quiere decir que iba a gobernar cuánto tiempo? 3 años y medio por 360 da ¿cuánto? 1260. Ahora, si el año bíblico tiene 360 días, ¿cuántos días tiene el mes bíblico? 30. Y dimos evidencia para eso anoche. Ahora, 42 meses multiplicado por 30 días, cada mes, ¿cuánto nos da? 1260 días. Y por si acaso todavía no lo creen, en Apocalipsis 12 claramente dice que la mujer tuvo que huir al desierto porque estaba siendo perseguida y tuvo que huir por 1260 días. 3 formas de comprobar lo mismo. Tiempo es la mitad de un tiempo, 42 meses y 1260 días. Y días representan ¿qué? Años en las profecías. Así que sabemos por 3 razones que el cuerno pequeño y la bestia son lo mismo. Número 1, están en el mismo lugar en la secuencia o en la cadena profética. Número 2, desempeñan las mismas actividades y tienen las mismas características. Número 3, gobiernan durante el mismo periodo de tiempo. Y ustedes dicen, pastor, ¿por qué está enfatizando tanto que el cuerno pequeño y la bestia son lo mismo? Porque Apocalipsis 13 agrega detalles en cuanto al futuro del cuerno pequeño que no están en Daniel 7. Apocalipsis 13 expande lo que está en Daniel 7. Nos da una etapa final del cuerno pequeño que no se encuentra explícitamente en Daniel el capítulo 7. El dominio del cuerno pequeño en su primera etapa terminó en el año 1798. En Apocalipsis 13:10 encontramos una descripción de la terminación de los 1260 años. Dice allí, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada
debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Cuando terminaron los 1260 años, la Biblia dice que el poder que había llevado cautivo, ahora fue cautivo. El poder que había matado con la espada, ahora es muerto con la espada. Cautiverio y espada son el castigo de la bestia que gobernó durante un periodo de 42 meses. Ahora, ¿qué significa que este poder que llevaba en cautiverio iba a ir en cautiverio? Generalmente, como adventistas, nosotros decimos que el cautiverio representa el hecho de que el Papa Pío VI fue llevado cautivo a Francia, a donde murió en exilio. Generalmente le aplicamos esto específicamente a un papa. Pero mis hermanos y hermanas, esto tiene una explicación mayor. No es meramente un papa el que va a cautiverio en 1798. Es la bestia. Todo el sistema va en cautiverio en 1798. No solamente un papa individual. Ahora, en unos momentos vamos a ampliar más lo que significa que la bestia fue llevada cautiva en 1798 y que recibió una herida de la espada. Hablemos en primer lugar de la espada. ¿Qué representa la espada que la bestia usaba para matar y que le dio la herida mortal a la bestia? Si yo les preguntara qué representa la espada, probablemente muchos dirían, bueno, la espada representa la Biblia, la palabra de Dios. Y en verdad en la Biblia, la espada representa la palabra de Dios. No podemos negar eso. Porque el apóstol Pablo dice en Efesios 6:17 que tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, en la Biblia la espada puede representar la palabra de Dios, pero aquí en este pasaje no representa la espada la palabra de Dios. La espada que hirió a la bestia no es la Biblia, no es la palabra de Dios. Y usted dice, pero pastor, si claramente Pablo dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Escuchen bien, hermanos y hermanas, en la Biblia los símbolos no siempre significan lo mismo. Por ejemplo, si yo les preguntara qué representa un león, ¿qué me dirían? ¿Un león puede representar a Jesús? El león de la tribu de Judá. ¿Puede representar a Satanás? Anda cual león rugiente buscando a quien devorar. ¿Puede representar a Babilonia? ¿Puede representar a Judá, hijo de Jacob? Nada más porque encuentra la palabra león, no significa que la palabra león representa lo mismo a través de toda la Biblia. Si yo les preguntara qué representa levadura, ¿qué me dirían? La gente dice pecado, pero no solamente representa el pecado, porque en la parábola que dio Jesús de la levadura, donde se coloca la levadura en la masa y la masa crece, la lección de Jesús es que cuando el Espíritu Santo está en la iglesia crece. Es decir, levadura allí no significa pecado. No podemos creer que cuando se coloca el pecado en la iglesia crece. No, cuando se coloca el Espíritu Santo la iglesia crece. Otro ejemplo, la expresión hijos de Dios. Algunas personas dicen, en el libro de Job dice que vinieron a presentarse los hijos de Dios delante de Jehová, entre los cuales vino Satán. Claramente son ángeles. Así que dicen, en Génesis 6, cuando dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, entonces esos fueron ángeles que cohabitaron con mujeres humanas. ¿Han oído esa interpretación? Y luego produjeron un híbrido que era parte ángel y parte ángel caído y parte humano. Pero lo que están haciendo es cometiendo el error de decir que la expresión hijo de Dios significa lo mismo en todos los contextos. Yo pregunto, la expresión hijo de Dios puede significar otra cosa en otros contextos. Nosotros somos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Entonces todos somos angelitos. No, la expresión hijos de Dios varía de acuerdo al contexto en el cual se encuentra. Así que cuando aquí dice que la espada hirió a la bestia, nada más porque Pablo dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, no significa que aquí la espada representa la Biblia o la palabra de Dios. Aquí
la espada no puede representar la palabra de Dios. Y usted dice, ¿por qué no? Escuchen bien. Dice que la bestia usaba la espada para matar. Yo pregunto, ¿el papado usaba la Biblia para matar a la gente? ¿El papado usaba la Biblia para matar a la gente? No. Así que podemos saber que esta espada que hirió a la bestia no puede ser la Biblia, porque dice que la espada que la bestia usaba para herir es la misma espada que le iba a dar la herida mortal. Entonces, claro, la clave es ¿qué representa entonces en Apocalipsis 13 la espada? La Biblia le da otra explicación a la espada. Romanos 13 y el versículo 1 al 4 habla de otra interpretación de lo que es la espada. Y esta interpretación se aplica a Apocalipsis 13. Dice allí en Romanos 13, 1 al 4, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Quiénes son las autoridades superiores? El gobierno, muy bien, el poder civil. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, es decir, al poder civil, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, ahí está hablando del gobierno, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? ¿Quieres no tenerle miedo al gobierno, al poder civil? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y ahora viene el versículo clave. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano que lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Quién tiene la espada? El poder civil tiene la espada. ¿Y cómo usa el poder civil la espada? Yo pregunto, si una persona le roba a otra persona, ¿el poder civil usa la espada para encarcelar a esa persona? ¿Cómo no? En algunos estados, como Texas, si un individuo es culpable de asesinato, el poder civil usa la espada para ejecutar el decreto de muerte contra esa persona. ¿Cómo no? La espada significa la capacidad que tiene el poder civil para castigar violaciones del Código Civil. Usa la espada para castigar a los que violan el Código Civil, que violan las leyes legítimas del gobierno. No es la Biblia, es la capacidad de castigar violaciones del Código Civil. Es decir, la espada la posee el poder civil. La iglesia tiene su espada. ¿Y cuál es la espada de la iglesia? La Biblia. ¿Y cómo usa la iglesia su espada? Cualquiera que no está de acuerdo, le cortan la cabeza. Estoy hablando sarcásticamente. No. En el día postrero tendrán que arreglárselas con Dios. Pero la iglesia se le ha dado la espada, y la espada la usa predicando el evangelio. Yo estoy usando la espada ahora. Pero el poder civil también tiene su espada. Y la espada es la capacidad de castigar violaciones del Código Civil que disturbian el orden social o la paz de la sociedad, la propiedad, la vida, la reputación, etcétera. Así que en 1798 lo que sucedió fue que el poder civil de Francia, que antes le daba la espada a la iglesia, ahora le quitó de la mano la espada y con esa espada se le volcó en contra y le dio una herida mortal al papado. Es decir, la herida mortal es cuando se levantó el poder civil en contra del papado, porque antes el papado había usado el poder civil para castigar violaciones de la iglesia. Cualquiera que no estaba de acuerdo con lo que enseñaba la iglesia decía al poder civil: mira, toma tu espada y castiga a esa persona, échalo a la cárcel, o incinéralo, o ponlo en la cárcel, o tortúralo.
eso es lo que hacía la iglesia, usaba la espada del poder civil para castigar violaciones religiosas. Pero en 1798 Francia le quitó la espada a la iglesia católica, a la iglesia romana, le dijo: ya no vas a usar más la espada para perseguir. Y la espada se le volcó en contra de el papado en 1798. También dice la profecía que el que llevaba en cautiverio iba a ir en cautiverio. El papado llevaba en cautiverio a toda la gente. Pero dice que este sistema iba a ir como, iba a ir cautivo. Ahora, ¿qué significa que iba a ir cautivo este sistema? Necesitamos regresar al tiempo cuando las tribus bárbaras estaban invadiendo al Imperio Romano. Cuando estas naciones bárbaras vinieron del norte del imperio y empezaron a parcelarse lo que hoy es el Imperio Romano, lo que había sido el imperio occidental, el imperio que quedaba en Europa, las naciones donde está en Europa hoy, esa región se convirtió en un caos. No había emperador, no había quien pusiera ley, quien pusiera orden. Y por lo tanto, las tribus bárbaras le pidieron al obispo de Roma, que su religión se había proliferado por todo el imperio para ese tiempo, le dijeron: ¿por qué no pones tú la ley y el orden aquí en el imperio? Porque todo está en caos. Y de esa manera el obispo de Roma, que hoy conocemos como Papa, no solamente comenzó a gobernar en cosas religiosas, no solamente era el líder de la iglesia, sino que también se convirtió en el líder civil. Ahora, antes de que el papado ascendiera al trono temporal, el papado estaba atado, es decir, la bestia estaba atada y no podía desempeñar sus acciones. Pero cuando se quitó la restricción del imperio y el papado pudo subir al trono temporal, el papado ahora quedó libre para perseguir y desempeñar las acciones que dice la profecía. Es decir, lo que significa que este poder estaba atado, significa que los poderes civiles están en función y por lo tanto, estando los poderes civiles en función, el papado no puede dominar en asuntos civiles. El quitar la restricción significa que ahora los poderes civiles le rinden su apoyo al papado para que el papado pueda desempeñar sus funciones. Quiero leerles un par de citas de un cardenal de la Iglesia Católica, Enrique Eduardo Manning, a donde él explica lo que acabo de describir. Dice lo siguiente: cuando las tribus bárbaras, y yo no sé si vamos a tener esto en la pantalla para que la gente pueda ver esta cita, tal vez no la vamos a tener, pero voy a leerlo de todas maneras. Dice que cuando las tribus bárbaras invadieron el imperio, escuchen bien, los pontífices se hallaron solos porque ya no había emperador. Como la única fuente del orden, la paz, la ley y la seguridad. Es decir, cuando los bárbaros invadieron, ahora como no había emperador, no había ley ni orden, dice que el único que podía mantener un poco el orden eran los obispos, es decir, el obispo de Roma, los que llamamos papas hoy, los pontífices. Y ahora escuchen cómo se describe esto. Y desde la hora de esta liberación providencial, ¿qué necesita usted hacer para liberar a alguna persona? La persona tiene que estar ¿qué? La persona tiene que estar cautiva, ¿verdad? Si se va a librar es porque está cautiva. Es decir, cuando el Papa asciende, dice esto, para establecer orden en el imperio, no solamente religioso, sino civil, dice, desde la hora de esta liberación providencial, cuando por intervención divina se le cayeron las cadenas de las manos al sucesor de Pedro. Es decir, cuando ahora el papado no solo gobierna en asuntos religiosos, sino en asuntos civiles, dice que se le caen las cadenas de las manos al sucesor de Pedro, porque antes estaba ¿qué? Encadenado.
Como una vez habían caído de las suyas, ningún soberano ha reinado en Roma, sino el vicario de Jesucristo. En otra cita, Manning dice lo siguiente: el papado esperó hasta el momento propicio en que Dios rompiera sus ¿qué? ¿En qué condición estaba el papado antes de ascender al poder civil, de usar el poder civil? ¿Estaba qué? Atado. Dicho sea de paso, aquí tenemos que entender 2 Tesalonicenses 2, donde dice que había uno que detenía para que no se manifestara el hombre de pecado. ¿Lo han leído? ¿Qué era lo que detenía al papado para que no pudiera manifestarse? El poder civil de Roma. Mientras el poder civil de Roma estaba, el hombre de pecado estaba ¿qué? Atado. Cuando es quitado del medio el poder civil y ahora el papado gobierna, ahora es ¿qué? Librado. ¿Están entendiendo o no? Ahora dice, el papado esperó hasta el momento propicio en que Dios rompiera sus ataduras y lo librara de la sujeción a los poderes civiles. ¿De qué es la liberación del papado? Son librados de sujetarse ¿a qué? A los poderes civiles, colocándolo así sobre el trono como dueño de su propia soberanía temporal. En 1798 lo que sucedió fue que la espada del poder civil de Francia, donde antes Francia usaba la espada para defender a la iglesia, el gobierno francés dijo, le quitó la espada y dijo, ya no te vamos a prestar la espada. La espada se levantó en contra del papado, le dio la herida mortal. Y en vez del papado ahora estar libre de ejercer dominio temporal, ahora el gobierno francés y nación tras nación en Europa le pone restricciones, no dejan que la iglesia use el poder civil y por lo tanto se le ponen otra vez las esposas a este sistema y queda encarcelado. Yo pregunto, ¿qué tendría que suceder para que este poder recupere su libertad y se sane de su herida? ¿Qué tendría que pasar? Tendría que recuperar el apoyo de la espada ¿qué? Del poder civil. Y tendría que permitir las naciones del mundo que este poder los use de nuevo, y entonces el papado ya no estaría restringido, sino que estaría ¿qué? Libre. Eso fue lo que sucedió en 1798. La iglesia quedó atada en el sentido de que ya no podía usar los poderes civiles. Recibió la herida mortal de la espada porque la espada ya no se prestó para ser usada por la iglesia para perseguir a aquellos que no concordaban con ella. Pero la profecía de Apocalipsis 13 nos dice que habrá otra etapa del cuerno pequeño o de la bestia. Apocalipsis 13 y el versículo 3 nos dice, después vi otra bestia, antes de eso, 13:3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, y ahora escuchen lo que sucede, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Yo pregunto, ¿este poder va a recuperar su dominio? Sí. Recibió una herida mortal en 1798. Fue a cautiverio. Los poderes civiles ya no podían ser usados por este sistema. Pero la Biblia nos dice que este poder que recibió una herida de muerte, su herida mortal será sanada. Y toda la tierra se maravillará en pos de este sistema. Y claro, surge la pregunta, ¿cómo puede suceder esto? ¿Qué nación en su sano juicio le devolvería la espada y la libertad a este sistema tan despótico? Ahora llegamos a un punto, hermanos y hermanas, que parece casi increíble lo que vamos a estudiar en los próximos minutos. En Apocalipsis 13:11, inmediatamente después de hablar de la herida mortal y el cautiverio de la bestia, habla de una segunda bestia que se levanta de la tierra. Vamos a leer Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra
Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ahora, ¿qué representa esta segunda bestia de Apocalipsis 13? Les voy a dar las características rapidito. En primer lugar, tiene que levantarse alrededor del año 1798. Porque dice que después de ver a la primera bestia, vio levantarse a esta segunda bestia. Es decir, este poder tiene que levantarse alrededor del año 1798, cuando la primera bestia recibe su herida mortal. En segundo lugar, esta bestia que se levanta de la tierra tiene que levantarse en un lugar distinto que las primeras bestias. Las primeras 4 bestias se levantaron en Asia y en Europa. Los primeros 2 poderes son asiáticos. Los 2 siguientes poderes son europeos. Pero esta bestia no se levanta del mar a donde se levantaron las primeras bestias. Se levanta de la tierra. Tiene que levantarse en otro sitio distinto. Este poder tiene que ser una superpotencia mundial políticamente, porque va a mandar a todo el mundo a adorar a la primera bestia. Tiene que ser una potencia económica, porque va a poder prohibir comprar y vender a nivel global. Tiene que ser una superpotencia militar, porque va a imponer el decreto de muerte contra aquellos que no adoren a la primera bestia y reciban su marca. También sabemos que esta segunda bestia es más joven que la primera bestia. La primera bestia tuvo una larga trayectoria, 1260 años, recibió su herida mortal y luego se levanta, está retoñando después de 1798, esta bestia que se levanta de la tierra. La segunda bestia es más joven que la primera bestia, pero es contemporánea con la primera bestia. Ahora, lo más insólito e increíble, mis hermanos y hermanas, es que esta segunda bestia que se levanta de la tierra va a ayudar a la primera bestia a recuperar el poder que perdió, a recuperar su libertad y su espada. Ustedes dicen, ¿cómo sería posible eso? Que esta nación, porque una bestia representa una nación, que se levanta alrededor del año 1798, una superpotencia económica, política, militar, que no se levanta ni en Asia ni en Europa, que esa nación lo que va a hacer es ayudar a la primera bestia a recuperar la espada y a salir de la cárcel. ¿Cómo es posible tal cosa? Es lo que la profecía dice. Ahora escuchen, las bestias de Daniel 7, cada una pelea con la bestia anterior para quitarle el poder. El oso acaba con el león. El leopardo acaba con el oso. Y la bestia espantosa y terrible acaba con el leopardo. Pero la función de esta bestia que se levanta de la tierra no es pelear contra la bestia anterior, sino ayudarle a recuperar su poder. Y usted dice, ¿cómo sabe eso? Hermanos y hermanas, porque la profecía dice que todo lo que hace esta segunda bestia es para complacer a la primera. No para pelear con la primera, sino para complacerla. Vamos a notar los detalles. Apocalipsis 13, 12. Apocalipsis 13, 12. Hablando de esta segunda bestia, dice, y ejerce toda la autoridad ¿de quién? De la primera bestia. ¿Por autoridad de quién gobierna la segunda bestia? De la primera. Dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia y luego dice, en presencia de ella. Esa expresión, según algunas versiones, significa a favor de ella. Es decir, esta bestia que se levanta de la tierra, en primer lugar, ejerce la autoridad de la primera bestia. Todo lo que hace es con el fin de favorecer a la primera bestia. Y luego sigue diciendo, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Fíjese, ejerce la autoridad de la primera bestia. Lo que hace, lo hace en presencia de la primera bestia. Además de eso, manda a todos a adorar a la primera bestia. ¿Y sabe qué más hace? Una imagen de la primera bestia. Impone la marca de la primera bestia. ¿Cuál es la función de esta segunda bestia? Todo lo que hace es para ayudar a la primera bestia a recuperar el poder que perdió cuando recibió la herida mortal.
Yo pregunto, ¿cuál nación sería esta? Una nación que no es asiática ni europea, una nación que es una superpotencia económica, militar y política, una nación que se levantó alrededor del año 1798 en otro lugar distinto. ¿Cuál es la única nación que puede estar representada aquí? No cabe duda, las características indican claramente que esta nación representa a los Estados Unidos de América. Dice, pastor, esto es ridículo. Usted está diciendo que los Estados Unidos, que incorporó en su constitución la libertad civil y religiosa, que le va a devolver al papado su libertad y le va a brindar otra vez la espada del poder civil para perseguir a los que no están de acuerdo con lo que enseña y practica la iglesia. Pastor, eso es ridículo. Nunca podría pasar en este país de la libertad. Yo pregunto, ¿en qué se parece un cordero a un dragón? En nada. Esta es una bestia contradictoria. Porque mientras que tiene dos cuernos como de cordero, ¿qué hace? Habla como dragón. Ahora necesitamos dedicar unos minutos a hablar de la característica principal que yo veo aquí que necesitamos entender. Los dos cuernos como de cordero que tiene esta bestia. La bestia esta representa a los Estados Unidos. Las características son demasiado claras. Y dice que esta bestia tiene dos cuernos como de cordero. Ahora la pregunta clave es, ¿qué representan los dos cuernos como de cordero? El paralelo más cercano que tenemos se encuentra en Daniel 8. Así que vamos a Daniel 8, el capítulo 8 y el versículo 3. Ahí encontramos un carnero. ¿Y cuántos cuernos tiene el carnero? Dos cuernos tiene el carnero. Es una sola nación, porque es un solo carnero. Pero ese solo carnero tiene ¿qué? Tiene dos cuernos. Dice allí, en Daniel 8:3, alcé los ojos y miré. Y he aquí un carnero, una sola bestia, que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Así que quiero que se imaginen un carnero, que es un cordero macho. El carnero tiene dos cuernos, una nación con dos cuernos. Ahora la pregunta clave es, ¿qué representan los dos cuernos? Los dos cuernos representan dos reinos en esa misma nación. Noten el versículo 20. El versículo 20 tiene la explicación. Dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes ¿de qué? De Media y de Persia. Era una nación que se componía de dos reinos. Entonces yo pregunto, ¿qué representan los dos cuernos como de cordero? Tiene que ser una sola nación porque es una sola bestia. Pero como tiene dos cuernos como de cordero, debe ser una nación que se compone de dos ¿qué? De dos reinos, porque los cuernos representan reinos. Usted no puede decir que los 10 cuernos en la cabeza del dragón son reinos. Y los dos cuernos aquí en la cabeza del carnero son reinos. Pero en Apocalipsis 13, entonces los dos cuernos no son reinos. Cuernos en cabeza de bestia son reinos. Es decir, esta bestia de Apocalipsis 13 es una sola nación, una sola bestia, pero en esa nación existen lado a lado dos reinos. Y lo importante que queremos notar es que son dos cuernos como de cordero. Son dos reinos, los mismos dos reinos que reconoció Jesús, el Cordero de Dios, porque la palabra cordero aparece 29 veces en Apocalipsis y siempre se refiere a Jesús. Es decir, los dos cuernos representan los dos reinos que reconoció Jesús, el Cordero de Dios. E inmediatamente nos preguntamos, ¿cuáles dos reinos reconoció Jesús, el Cordero de Dios? La Biblia lo dice. Mateo 22, versículo 19 al 21. Mateo 22 y el versículo 19 al 21. Aquí Jesús claramente dijo que representan los cuernos.
le traen una moneda del tributo a Jesús y le dicen, ¿debemos devolverle los taxes a César, sí o no? Y fíjense lo que dice Jesús: mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Es decir, la cara de quién y el nombre de quién está en esta moneda. Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos reinos reconoció Jesús el Cordero de Dios? 2. El de César sería el poder, ¿qué? Civil. Y el de Dios sería lo que llamamos la iglesia. Es decir, los 2 reinos que reconoció Jesús es el reino de la iglesia y el reino del Estado. ¿Deben estar juntos o separados? Separados. Por ejemplo, ¿qué obligación financiera tenemos nosotros con la iglesia? El diezmo. ¿Y qué obligación financiera tenemos con el poder civil? Los impuestos. Yo pregunto, ¿sería apropiado que la iglesia le dijera al poder civil, mira, danos un porcentaje de los taxes? No. ¿Sería lícito que el poder civil le dijera a la iglesia, tienen que devolverme un 20% del diezmo? No. Cada reino funciona en su propia esfera, separado uno del otro. Es una sola nación, los Estados Unidos, pero en esa sola nación existen 2 reinos, la iglesia y el poder civil. ¿Y saben algo? Yo vivo en los Estados Unidos y soy ciudadano de 2 reinos. Yo soy ciudadano de los Estados Unidos porque nací en Wisconsin. Y soy ciudadano de la iglesia también porque me bautizó y soy miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En una misma nación pertenezco a 2 reinos, la iglesia y también el Estado. ¿Están entendiendo lo que significan los 2 cuernos? Representa el hecho de que en una sola nación, los Estados Unidos, va a existir la idea de 2 reinos separados uno del otro. El gobierno, el poder civil, y la iglesia, el poder religioso. Y escuchen bien, el Señor Jesucristo rehusó la idea de que la iglesia usara el poder civil, la espada del poder civil, para defender su reino. Desde un comienzo de su ministerio, el diablo le ofreció a Jesús todos los reinos del mundo. ¿Y qué dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Yo no vine a tomar las riendas del poder civil, yo vine a establecer mi iglesia. Jesús reconoció la existencia de 2 reinos. Noten Juan 18:36. Aquí Jesús está en una entrevista personal con Pilato y Pilato le pregunta, bueno, ¿eres tú un rey, Jesús? Y fíjense lo que dijo Jesús. Mi reino no es de este mundo. ¿Cuántos reinos reconoció Jesús? 2. El de él y ¿cuál? El del mundo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían, usaría la espada, en otras palabras, para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pero ¿saben lo que querían los judíos? Los judíos constantemente querían que Jesús se apropiara del poder civil, del poder del gobierno, que usara la espada para imponer su religión. Jesús dijo, yo no vine a eso. Yo vine a establecer un reino, mi iglesia. La hermana White dice que Jesús se mantuvo separado de la administración del gobierno civil de Roma. Nunca vemos a Jesús apelando a Roma para defender su reino. Jamás. Sus propios discípulos manifestaron que ellos querían usar la fuerza del poder civil para castigar al que no estaba de acuerdo con el reino de Jesús. Santiago y Juan, los hijos del trueno, cuando Jesús estaba en su último viaje a Jerusalén, Jesús quería pasar por algunas aldeas samaritanas para cortar camino a Jerusalén y pidió permiso y las aldeas dijeron, no puedes pasar por aquí. Santiago y Juan se indignaron. Y le dijeron a Jesús, ¿cómo se les ocurre a esas aldeas decirle no a nuestro Mesías? ¿Quieres que llamemos fuego del cielo y quememos esas ciudades? Querían usar la fuerza para imponer su religión. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, Judas, el cabecilla, revolvió a la muchedumbre para que tomaran a Cristo y lo hicieran rey.
La Biblia dice que Jesús se fue, no había venido para ser rey. Y cuando Jesús estaba en Getsemaní y vinieron a arrestar a Jesús, el apóstol Pedro saca la espada y le tira un zarpazo al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y créame, no le estaba tratando de cortar la oreja, le quería cortar la cabeza, pero le falló la puntería, porque era pescador y no soldado. ¿Y qué le dijo Jesús? Bien hecho, Pedro. Y le dijo a los otros discípulos, tomen ustedes también la espada, defiendan mi reino. No. Jesús dijo algo muy parecido a lo que leímos en Apocalipsis. Dijo, guarda tu espada en su lugar, porque el que mata la espada, a espada será muerto. Apocalipsis 13:10 está en los evangelios. El Señor Jesucristo no vino a este mundo para establecer su reino usando la espada del poder civil. Pero yo pregunto, después de algunos siglos, ¿qué hizo la iglesia? La iglesia se tornó apóstata porque ascendió al trono, fue librado de los poderes civiles y ascendió ahora para gobernar, salió de la cárcel, fue librado y ahora gobierna en asuntos civiles y usa la espada del poder civil para imponer su religión. Eso pasó en los días de Constantino. En adelante la iglesia se tornó apóstata. Y el reino que Jesús había rechazado, ahora el obispo de Roma dijo, yo lo acepto. ¿Están entendiendo lo que significa la liberación de este sistema? Lo que significa el tomar la espada. Mis hermanos y hermanas, lo que sucedió en 1798 fue que el poder civil le quitó el apoyo de la espada al papado. Dijo, ya no nos vas a usar más. Y como ya no lo podía usar más, este poder quedó cautivo, quedó amarrado. El mismo libro de Apocalipsis explica qué significa estar atado o estar librado. Permítame mencionar brevemente eso y luego terminamos. Yo pregunto, ¿el diablo hoy en día está suelto causando desastres? ¿Por qué puede Satanás hoy en día causar tantos desastres? Porque él tiene gente que lo apoya, ¿sí o no? Mientras tiene sus gentes, primordialmente los reyes de la tierra, está libre. Pero ¿qué sucede en la segunda venida de Jesús? Todos los que lo apoyan, ¿qué? Van a quedar muertos. Y como resultado, ¿qué va a pasar con Satanás? Dice que desciende un ángel del cielo con una gran cadena en su mano y lo amarra y lo echa en la prisión. Cuando Satanás no tiene quien lo apoye, está atado. Pero yo pregunto, ¿después del milenio va a ser desatado? ¿Qué significa el hecho de que va a ser desatado? Significa que ahora todos los impíos van a ¿qué? A resucitar. Ahora tiene quien los apoye. Y por lo tanto dice, será soltado de su prisión. Cuando el papado tenía el apoyo de los poderes civiles, estaba ¿qué? Libre para hacer sus acciones que menciona la Escritura. Pero cuando recibió la herida mortal, cuando perdió el apoyo del poder civil, ¿qué sucedió? Quedó ¿qué? Atado. Pero yo pregunto, ¿va a llegar el momento en que va a ser desatado? Sí, cuando los poderes civiles le brinden otra vez su apoyo. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Segundo de Tesalonicenses 2 es un capítulo supremamente importante para entender esto. Mis hermanos y hermanas, Jesús vino solo para establecer un reino espiritual, la iglesia. Y que la iglesia usara la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nunca usar el poder civil. Pero la Biblia dice que este poder, el papado, que imperó por 1260 años, su herida mortal se va a sanar. Y no solo Europa, sino todo el mundo se va a maravillar en pos de este sistema. Y yo les digo, yo fui a Filadelfia cuando vino el Papa y les puedo asegurar que lo vi con mis propios ojos. ¿Cómo esta profecía se puede cumplir esta tarde? Voy a compartir un poco más de detalles con ustedes. Jesús vino a implantar los principios de su reino en el corazón del ser humano. Termino con un versículo, dos versículos. Lucas 17, 20 y 21 nos dice por qué Jesús vino. Dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios?
Y ellos, claro, creían que era el reino de la fuerza. Le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. La palabra significa no vendrá con una exhibición externa de poder. Ni dirán, helo aquí o helo allí. Porque he aquí, el reino de Dios está en vosotros. Una mejor traducción que entre es: el reino de Dios está en vosotros. Cristo vino a implantar los principios de su reino en el corazón humano. No vino a tomar las riendas del poder civil para imponer por la fuerza su religión. Vamos a repasar para colocar el marco de lo que vamos a hablar esta tarde. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano dividido. El papado gobierna 1260 años. Recibe una herida mortal en 1798. Por un tiempo el poder está inactivo, pero mientras ese tiempo inactivo existe, se levanta otra nación. Cuando cae la primera en 1798, los Estados Unidos, y después de un periodo de inactividad, el poder que gobernó durante los 1260 años va a recuperar la espada y su libertad. ¿Dónde estamos en la cadena profética? Dígame usted, ¿dónde estamos en la cadena profética? Hermanos y hermanas, nosotros estamos ahora en la terminación del periodo de la herida mortal. El próximo evento, el evento final en la cadena profética, es cuando este sistema recupere la espada y la libertad. Y hoy hay señales que demuestran que eso está sucediendo. Bajo el pretexto del cambio climático, podría presentarles un tema de 1 hora nada más sobre eso. ¿Han oído ustedes del proyecto 2030 de las Naciones Unidas? Esto no es sensacionalismo, esto lo han puesto en forma escrita. Con el liderazgo del papado, la encíclica Laudato Si, todos los gobernantes del mundo en París, de las naciones del mundo, firmaron un acuerdo para acabar para el año 2030, y hay un montón de especificaciones, para el año 2030, acabar con el problema del cambio climático y acabar totalmente con la pobreza a nivel mundial. Y el que está detrás de eso es el Papa Francisco I. Todo el mundo, todos los reyes de la tierra están siguiendo la agenda de la Iglesia romana, como que han olvidado la historia. Nuestro propio presidente Barack Obama desconoce estas cosas, porque han olvidado la historia, ya sea voluntariamente o ya sea porque ignoran la historia. La Biblia dice que la van a repetir. Nosotros tenemos una función, hermanos y hermanas, y es proclamar estas cosas. Porque la gente está inquieta, la gente no sabe qué está pasando, la gente sus corazones están angustiados de temor, porque no saben para dónde va todo esto. La iglesia adventista sabe para dónde va todo esto. Ay de nosotros si nosotros no compartimos este mensaje con la gente que está buscando paz y tranquilidad en su vida. ¿Le quedó claro lo que estudiamos? Gloria a Dios. Ahora esta tarde lo que vamos a hacer en el primer tema, creo que es a las 3 de la tarde, le voy a comprobar, leyendo citas de los fundadores constitucionales de los Estados Unidos, a donde ellos vez tras vez en sus escritos dicen: lo que caracteriza a esta nación es que hay dos reinos, la iglesia y el Estado, separados uno del otro. Lo dice la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Ahí están los dos cuernos como de cordero. En la misma Constitución de los Estados Unidos están los dos cuernos. Y en los escritos de George Washington, está en los escritos de Benjamin Franklin, está en los escritos de James Madison, de Thomas Jefferson, de Juan Adams. Todos se refieren a estos dos cuernos, libertad civil y libertad religiosa, separando la iglesia del Estado. El papado dice: no, lo que tenemos que hacer es unir la iglesia con el Estado.
Eso es lo que hace que el papado sea papado. Es que es capaz de unir la iglesia con el poder civil para imponer por la fuerza su religión y sus prácticas. Quiero aclarar que no me estoy refiriendo aquí a las personas que pertenecen, individuos que pertenecen a esta iglesia. Yo creo que usted ama a Jesús, le sirve lo mejor que puede de acuerdo al conocimiento que tiene. Esto no es un ataque contra personas que están dentro de este sistema. Que la gente desconoce esto. Pero Dios llama a esa gente a salir de ese sistema una vez que conocen la verdad. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por la claridad de la cadena profética. No tenemos que especular, ni adivinar, ni conjeturar, ni sensacionalizar. Todo está en su orden exacto, como ha sucedido y sucederá. Padre, no es suficiente conocer estas cosas. Necesitas, a través de tu Santo Espíritu, que nuestra vida espiritual se caliente. Que sintamos este celo por proclamarle al mundo estas grandes verdades. Para que puedan tener una relación más estrecha contigo y puedan formar un carácter a prueba de fuego. Gracias te damos, Señor, por el privilegio de estar en este lugar tan cómodo. Pronto este privilegio terminará. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos de relativa prosperidad a aprovechar los privilegios que tú nos concedes y a cumplir nuestra responsabilidad. Gracias, Padre, por habernos acompañado y por acompañarnos esta tarde. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén.
Sau cơn mưa đêm em đã làm gì giờ, khói thuốc lăn là nhì giờ. Anh chỉ muốn một đêm này không ngày ai ôm anh gì. Yeah, yeah, em muốn là quê mà sao mà em đã cần đi nhưng mà 30. Anh không thể giữ em được bên mình. Bao nhiêu người xấu, người ghen tị, bao nhiêu người mấy em đã quên rồi. Vẫn là con mãi nằm bên tôi, giờ chỉ còn mãi nằm mòn trôi. Yeah, anh chẳng thể giữ được cho em nhiều điều. Có mấy con mất điều em mới không muốn, yeah. Em mới không muốn, yeah. Em nhớ muốn bên anh như khi em muốn bên anh. Em nhớ muốn say, yeah. Đừng là mơ mà em cần anh, yeah. Mà đang mơ chỉ cần ai sai đến anh này. Em không ngồi mãi chỉ cần ai mà đang mà sao và em muốn đêm nay em đã trôi, đã biển qua cảm xúc như cơn mưa kia đang biển tối. Đã mệt mà đi mà đôi má em thật u sầu, và đi mà đôi má em thật màu nâu. Và anh muốn ôm em thật chặt, yeah. Trong khu phố anh ôm lấy một tay không người thắng, yeah. Như cơn mưa anh không ngần lại, yeah. Em đã đi xa đi mất, yeah. Chỉ còn này anh qua đêm cất, yeah. Nỗi buồn như anh, không ngờ như em, yeah. Ta cùng bên nhau xa rồi, chỉ còn cơn mưa kia đang nhạt trôi và em xa rồi. Chỉ còn anh đêm nơi cơn mây mờ phôi, yeah. Mắt anh đã mở đi mascara, môi hồng như Evergrande, yeah. Bạn em như cậu AK, pháo hoa là ta 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 ta. Anh bay lên trên trời cao, không ngăn đau trên mình vì sao mọi thứ của anh, yeah, yeah. Chỉ cần như anh nhưng mà bao, yeah. Say mê mà xuống anh em ta cùng chơi nhưng mà qua.